Hoy es una introducción a entrar al método de linealización de las funciones a través de mapas de Carnot. Un método muy sencillo, muy fácil que usted tiene que dominar, porque a partir de la presentación de este método vamos a hacer tanto ejercicio hasta el final del semestre que usted ya debería estar muy apto en usar esta herramienta. Supongamos que tenemos una función de 3 variables para estos términos. Este es un modelo de suma de productos. Luego, para minimizar tendríamos que buscar términos que podamos sacar un factor común. Por ejemplo, si tomamos este término con este término, y copiamos los otros términos allí, de estos dos primeros términos podríamos tomar factor común a por b negado y tendríamos c negado más c, que luego esto es 1. O sea, de estos dos agrupados estuviéramos obteniendo a por b negado, de haber agrupado estos dos términos. Luego tendríamos que buscar también otros términos, por ejemplo, a negado bc más abc. De estos dos términos podríamos sacar factor común b por c y tendríamos a negado más a, que también es 1. Y así sucesivamente. Lo difícil es cuando la función tiene varios términos y luego estamos perdiendo el tiempo en ver si la opción de agrupar esta con esta no hubiera sido más bien mejor agrupar esta con esta y etc. Entonces no hay un método en el álgebra de Boole que te permita definir cuál es la mejor elección para agrupar. Por lo tanto, ese es un problema que se planteó Carnot y dijo, voy a resolverlo de una forma gráfica, este problema. Así que para resolver este problema, Carnot analiza o estudia primeramente o define también lo que primeramente es un código Gray. El código Gray, también denominado como reflejado o espejo. Vamos a conocer este código y alguna particularidad o característica que luego va a ser muy usada por Carnot para justamente minimizar o elegir los términos que deberían agruparse. Entonces el código Gray establece una ley que se llama ley de la adyacencia. Dice que un término al siguiente término es adyacente si solo varía en una de las variables. Es decir, si tengo a por bc negado, no son adyacentes estos dos términos porque b cambia, c cambia. Pero a por b por c es adyacente a por b negado por c, porque acá podemos sacar factor común a por c y tenemos b más b negado que es igual a 1. Por lo tanto, estos dos términos hacen un conjunto denominado a por c, ¿no? Entonces estamos usando una de las propiedades del álgebra de Boole. Puedes cortarlo, ¿no? Bueno, entonces estamos hablando de una característica de los códigos que es la adyacencia. Y el código Gray es un código adyacente o cíclico. Para que un código sea cíclico debe establecerse que un término al siguiente debe ser adyacente y el siguiente al siguiente y sucesivamente. Veamos el código BCD, código binario decimal, que establece que para 3 variables, por ejemplo, tenemos esta progresión. Si lo escribimos en términos del álgebra de Boole, esto sería a negado, b negado, c negado y etc. Pero también esa propiedad de adyacencia podemos verlo a través de estos términos. Acá vemos que la variable c varía y entonces podemos decir que este término frente a este son adyacentes, es decir, el 0, el 1, el 2, el 3. El 0 es adyacente al 1.
Y veamos que sí, porque si lo escribimos así, en términos del álgebra de Boole, podemos sacar factor común A negado, B negado, y ¿qué tengo? C más C negado, que es 1. Entonces sí se pueden agrupar. Pero veamos el 1 con el 2. Y el 1 con el 2, acá hay un cambio en la variable C y en la variable B otro cambio. Por lo tanto, ahí ya se está rompiendo el concepto de adyacencia. El 1 con el 2 no son adyacentes. Veamos o intentemos agrupar el 1 con el 2. Entonces el 1 se escribiría así. Y el 2, A por B A negado por B por C negado. Ahí está el 1 y el 2. ¿Qué factor común podemos sacar de estas dos variables? Si sacáramos A negado, no hay otro factor común, tendríamos B negado C más B por C negado. ¿Qué es esto? Interrogante, no es 1. Entonces, a lo mejor lo hemos agrupado, pero no nos está sirviendo para minimizar. Por lo tanto, podemos decir que el código BCD no es un código cíclico porque no cumple la ley de la adyacencia. Ahora veamos, y así existen varios códigos. Tal vez es momento también de definir qué es un código. Y en términos generales, un código es un arreglo que usted puede hacer para comunicarse de un punto hacia otro punto a través de una codificación. Por ejemplo, el código Morse es el código más antiguo que se utilizaba para conectarse de un punto hacia otro punto. Entonces colocaban una especie de postes y tensaban un cable desde una población A hasta una población C. Y a través del código Morse ellos podían mandar unos pequeños mensajes como telegramas. Por lo tanto, el martilleo, ¿no?, establecía, por ejemplo, que punto raya era la A, punto raya punto la B, y así sucesivamente. Por lo tanto, martillando en un lado podíamos construir un texto para que en el otro lado exista el proceso de decodificación, el decoder. Entonces acá estamos codificando y acá estamos decodificando. Alguien que conoce el código Morse, escuchando el martilleo, también podía volver al telegrama o al texto original. Entonces un código lo puede establecer una persona cualquiera para comunicarse con otra. Infringir un cambio. Por ejemplo, cualquier letra, digamos buenos, cualquier palabra, buenos. Si nosotros nos ponemos de acuerdo, dos personas, que para cada sílaba vamos a aumentar la palabra pa, pe, pi, po, pu, dependiendo cómo suena. Entonces podríamos decir bu, pu, epe, no, pos, y etcétera, digamos. Y entonces, quien pudiera hablar así, podría la otra persona fácilmente también entenderlo, ya que conoce cómo se estableció el código. Así que hay muchos tipos de códigos y habría que hacer para qué fueron creados, habría que saber para qué fueron creados. Entonces, cada código fue creado para establecer una comunicación de un punto a otro. Lo importante es que varias personas conozcan cómo se codificó para que puedan también decodificar. De manera que tenemos el código Aiken, el código Johnson, el código exceso 3, el código exceso 5 en la materia, que vamos a estar en su momento diseñando y conociendo este tipo de códigos. Por ahora conocemos dos códigos. Código BCD, que quiere decir código binario decimal, donde podemos establecer que, por ejemplo, el 7 decimal se puede escribir como A por B por C. Es un código ponderado porque tiene un valor. En cada posición se establece un valor, 1, 2, 4. Esa es la progresión binaria. Por lo tanto, este es el 7 porque tenemos 1, 1, 1, 1. Este número, por ejemplo, es el 5.
¿Por qué es el 5? Porque tenemos pesos de verdad establecidos. 4 y 1, 5. Entonces ya conocen ustedes el tema de los principios de números binarios. Por lo tanto, el código BCD es un código ya conocido por ustedes. ¿Cómo realizamos el código Gray? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, es muy sencillo. Si tenemos una variable, esta variable vale 0 o vale 1. Si a esta variable lo reflejamos, lo que veríamos es 1, 0. Acá colocamos ceros y acá colocamos 1. Ahí tenemos el código Gray de dos variables, digamos A y B. Vean que de acá a acá hay un cambio, de acá a acá hay un cambio, de acá a acá un cambio, y del último hacia el primero también hay un cambio. O sea que podemos establecer adyacencia por todos lados, por lo que estos términos se pueden agrupar fácilmente, porque los estamos acomodando. Es como decirles, yo les doy una función de términos cualquiera, y rápidamente a través de ese principio de adyacencia podríamos decir que deberíamos agruparlos 3 con 0 y 4 con 5, porque son adyacentes, algo así. Por lo tanto, como los ejercicios no van a venir simplemente con dos variables, sino con 3, 4, 5 variables, podemos escribir también rápidamente el código cíclico, el código Gray, de dos variables, convertirlo a tres variables. Por esta situación de reflejar es que este código se llama código espejo. Si colocamos acá un espejo, veríamos 1, 0, luego 1, 1, 0, 1 y 0, 0. Usted haga la prueba de pararse junto a un río, a un lago, quieto, y va a ver cómo su figura se proyecta. Entonces ahí estamos aplicando el código Gray. Acá colocamos ceros y acá colocamos 1. Ahora tendríamos el código Gray de tres variables. Este es A, B y C. Y vemos también que se cumple la ley de la adyacencia en todas las posiciones. Por ejemplo, si nos situamos acá vemos que es adyacente al anterior y este término es adyacente al posterior. Este término puede agruparse con el anterior o con el posterior, y así sucesivamente. Este término es adyacente al anterior y al posterior. Entonces, código Gray de tres variables sencillo. Si quisiéramos escribir el código Gray de cuatro variables, entonces acá colocamos espejo. Vea usted que para hacer un código Gray de cuatro variables, primero tiene que hacer de dos variables, luego tres variables y cuatro variables y sucesivamente. O sea, no es necesario que usted aprenda de memoria el código de cuatro variables y lo escriba en forma ordenada. Va a ser difícil. Preferible ir por partes. Ok. Este código Gray existe o existía y fue razón para que Carnot utilizara este código en sus mapas. Por ejemplo, vamos a establecer el mapa de Carnot para dos variables. Acá tengo la variable A y la variable B. Entonces A puede tomar la posición o el valor de 0 acá en toda esta fila, y A tomaría la posición en toda esta fila de 1. Lo mismo B0, B igual 1. Por lo tanto, la intersección del dúo, digamos, A por B, A es la variable mayor peso, acá sería 0, 1, acá tengo la intersección 0, 0, acá tengo 1, 0, A vale 1, B vale 1. Entonces, tengo ahí un mapa de dos variables acomodados de la siguiente forma. Este es el 0, este es el 1, este es el 2 y este es el 3. Veamos que el 1 es adyacente al 3, el 1 es adyacente al 0. El 0 es adyacente al 2, el 0 es adyacente al 1. Dicho de otra forma, tenemos el mismo mapa de Carnot como plantilla, donde vamos a decir que esto es A y esto es A negado. Esto es B y esto es B negado.
que es el 0, el 1, el 2 y el 3. En la lógica positiva hemos dicho que A igual a 1 es para 1 y A igual a 0 es A negado. Por lo tanto, este número 3 es la intersección de A por B. Este número de acá, 2, es la intersección de A por B negado. Y sucesivamente. Entonces, la plantilla que vamos a tener ahora para mapas de Carnot de dos variables, simplemente la puede escribir de la siguiente manera: A y B. Todo esto es A, todo esto es B. Si esto es A, esto es A negado. Si esto es B, esto es B negado. Entonces acá solamente vamos a colocar los números y esta es una plantilla resumen para funciones de dos variables. Para dominar el método de mapas de Carnot, Carnot se escribe de la siguiente manera. Un método en el cual yo le exijo mucho, Carnot. Se recomienda que usted sepa elaborar la tabla. Usted puede tenerlo como ayuda, la tabla de 2 variables, 3 variables, 4 variables, 5 variables. Puede copiarlo si gusta usted. Pero para dominar el método Carnot, usted debería saber hacer su mapa de Carnot, que quiere decir que usted está dominando cómo hacer su propio mapa. Y luego, como segunda parte, yo le voy a dar unos principios, unas reglas que van a ser como 4 y 5 en los cuales usted va a aplicar. Es decir, usted tiene su plantilla, yo le voy a dar ejercicios y las reglas como usted tiene que agruparlos. Si usted esas 3 o 4 reglas simples las aprende de memoria, entonces todos los ejercicios van a tener la misma dificultad. Es decir, es de cuestión de buscar números que sean adyacentes y que puedan agruparse. Por lo tanto, el ejercicio, cualquier ejercicio se vuelve de una metodología adecuada y que es la misma para uno o para otro ejercicio. Es decir, los ejercicios, algunos serán más largos y otros más cortos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo acá un 1 y tengo un 1 acá y tengo un 1 acá, entonces yo no puedo agrupar estos tres unos en un solo grupo. La regla me dice que yo puedo agrupar términos adyacentes. Por lo tanto, el 0 es adyacente al 2. Entonces puedo formar un grupo. Si formo ese grupo, ¿cómo se llama este grupo? Fíjense, esto es B y esto es B negado. Entonces este grupo se llama B negado. Otra forma, yo mentalmente tengo estos dos términos que los estoy agrupando, que mi plantilla me dice que cada término al lado es adyacente, por lo tanto puedo usarlo como par. Por lo tanto, digo, el 0 está en A negado y el 2 está en A, entonces no entra A, solamente B. A ver, veamos este grupo, el 2 también puede formar grupo con el 3, pero el 0 con el 3 no, porque no son adyacentes. ¿Cómo se llama este grupo? Se llama A. Este grupo se llama A. Acá hay muy pocas posibilidades, por lo tanto, no hay muchas variables, no hay muchas posiciones. Es como si yo le diera un ejercicio con 3000 términos y le pidiera agrupar. Entonces usted no tiene muchas posibilidades. Sería fácil agrupar para usted sin usar mapas de Carnot. Pero esta regla se está estableciendo para ejercicios más largos. Es decir, por ejemplo, tenemos el siguiente mapa de Carnot. Sería de 3 variables. Es decir, A, B, C. Este es el orden. C vale 1, B vale 2, A vale 4. Entonces, puedo representar desde el 0 hasta el 7. ¿Cuántas casillas o términos puedo tener? 8. Fíjense, yo tenía para 2 variables un mapa de Carnot de esta forma. Cuando aumento una variable,
tengo ejercicios o términos, tres variables, 8 términos. Por lo tanto, aumento mi mapa de Carnot de esta forma, 2 veces esto. Ahora fíjense, acá tengo A, B y acá la variable C. Todo esto es C, todo esto es C negado. ¿Cuál sería el orden acá? Porque tengo A por B. El orden que voy a establecer allí, justamente ahora es cuando voy a utilizar el código cíclico. El código cíclico me establece que esto es el código cíclico para 2 variables, 0, 0, 0, 1, 1, 1 y 1, 0. Si usted se remonta al haber hecho un código cíclico para 2 variables, usted va a ver este orden. Ok, entonces estoy utilizando el código cíclico que me permite visualizar que los términos que están al lado son adyacentes. Este es adyacente a este es a este y este al principio. Ok, ahora, si este es el par A por B, yo veo que acá A vale 1, A vale 1. Entonces todo esto es A. Todo esto es A negado. Claro, A vale 0, A vale 0. Por lo tanto, ¿qué ocurre con B? Acá B vale 1, B vale 1. Entonces todo esto es B y esto sería B negado, además también de esto. ¿Ok? Entonces tengo A, tengo B, tengo C y las intersecciones. Por ejemplo, esta intersección, esto es 0, esto es 1. Esta intersección me dice 0, 1, 0. ¿Qué número es? El 2. Si yo continúo haciendo las intersecciones, este es el 0, el 1, el 2, el 3, este va a ser el 4, el 5, el 6 y el 7. ¿Por qué este es el 6? Porque tengo 1, 1, intersección 0. Ahí está el 6. Este sería 1, 1, intersección 1, el 7. ¿Ok? Voy a volver a escribir el mapa de Carnot de 3 variables para seguir explicando y conociéndolo mejor. Cero, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A por B, C. Todo esto es A, todo esto es B y todo esto es C. Como el resumen que habíamos hecho para 2 variables. Es decir, me preocupo de A porque sé que si esto es A, el complemento será esto. Si esto es C, esto será C negado. Si esto es B, los extremos es B negado. Así que es fácil utilizar ahora el mapa de Carnot para encontrar términos adyacentes. Por ejemplo, el 2 puede formar grupo con el 6, con el 3 o con el 0. El 7 puede formar grupo con el 6, con el 5 o con el 3. Y usted dice, ¿qué ocurre con el 4, por ejemplo? El 4. Cada término tiene, ¿cuántas posibilidades? 3 posibilidades. El 4 tiene posibilidad con el 6, con el 5 y con el 0. Que fíjense que este término es adyacente al principio. Entonces el 4 es adyacente al 0. Entonces tiene las 3 posibilidades. Ok, permítame borrar esto. Solamente para reconocer quiénes son adyacentes a quiénes. A ver, hagamos ejercicios. Por ejemplo, si yo tuviera un 1 acá, y acá un 1, y acá un 1, y acá un 1, por ejemplo, yo diría, a ver, voy a buscar grupos. ¿Qué grupo con quién podría agrupar el 2? El 2 tengo posibilidad de agruparlo con el 0. Si forman grupo, ¿cómo se llamaría ese grupo? Entonces, atentos. Cuando están al lado decimos que son adyacentes. ¿Cómo saber cómo se llama ese grupo? Vaya por orden. A, B, C. Este es el orden. ¿Ok? Pregúntese primero, ¿están en A? ¿En el dominio de A?
vea que los dos están en dominio de A negado. Por lo tanto, escriba A negado. Están en B. El 2 está en B, pero el 0 está en C negado. Perdón, en B negado. Entonces no entra la variable B. ¿Y qué ocurre con C? Están en el dominio de C. Los dos están en el dominio de C negado. Por lo tanto, este grupo se llama A negado por C negado. Así usted también rápidamente puede escribir este grupo. Estos dos son adyacentes, forman grupo. ¿Están en A? No, están en A negado. ¿Están en B? Sí, los dos están en B. ¿Están en C? Este está en C y este está en C negado, entonces no entra C. Ya está. Por lo tanto, el 4 también puede formar grupo con este de acá, en el extremo. Son adyacentes y puede formar grupo. Usted en casa vea cómo se llamaría ese grupo. Siempre en lo mismo, yo le digo que el método de Carnot es el mejor método para minimizar funciones, que el alumno debería dominar el método de Carnot. Hasta ahora usted estaría diciendo, uy, parece difícil el método de Carnot. Lo único que estamos haciendo ahora es conocer plantillas. Hemos conocido la plantilla de 2 variables, de 3 variables, y hoy nos tocaría conocer la plantilla de 4 variables. Cada vez que se va agregando una variable, el mapa va creciendo el doble. Entonces, con 3 variables teníamos la parte superior, con 4 variables desdoblamos, es como un pañuelo. Entonces acá tendríamos A por B y acá C por D. Ahora el orden sería A, B, C, D. D vale 1, C 2, B 4 y este 8. Entonces tenemos la progresión desde el 0 hasta el 15. Este número, el último, el más grande, sería 8 y 2, 10, más 4, 14, más 1, 15. El 15. Acá vamos a colocar del 0 al 15, 16 números. Entonces, siguiendo el orden de adyacencia del código cíclico, esto es así. Perdón. Acá tenemos otro par, CD, por lo tanto también tenemos que acomodarlo en el orden cíclico. Y entonces acá puedo visualizar que esto es A, que todo esto es B, que todo esto es C, y que los extremos es, hablando del par CD, acá yo tengo que C vale 1, C vale 1, por lo tanto esto es C, y todo esto de acá es D. ¿Ok? Hagamos una intersección, tengo 1, 1, intersección 0, 1. ¿Qué número es este? 8 y 4, 12 y 1, 13. Este es el 13. Si yo comienzo a hacer intersecciones en cada casilla, voy a establecer que este es el 0, el 1, el 2, el 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Los 16 números del 0 al 15, los 16 números, los he acomodado de esta forma para que me sirva como una plantilla para minimizar funciones. Entonces están acomodados de tal manera que usted puede tener certeza de que si tiene que buscarle grupo al 7, el 7 puede decir que tiene las opciones de formar grupo con el 5, con el 15, con el 6 y con el 3. Ahora tiene 4 opciones. Todos tienen 4 opciones. Hablando, por ejemplo, del 8, el 8 tiene opción con el 12, con el 9, con el 0 y con el otro extremo, con el 10. Es que es sencillo. Si este 5 con el 13 son adyacentes, entonces pueden formar grupo. ¿Cómo se llamaría ese grupo? Hasta ahora me importa
que ya usted pueda formar grupo y denominarlo a ese grupo conforme a las variables A, B, C y D. Nuevamente, este es el orden. Se pregunta usted si estos términos están en el dominio A o en A negado, o no existe A. Para eso, tenga en cuenta que todo esto es A, todo esto es A negado. Todo el medio es B, por lo tanto esto es B negado. Todo esto es C, por lo tanto esto es C negado. Todo esto es D, por lo tanto los extremos es D negado. Ya no voy a hacer esto para no hacerlo muy cargoso en nuestra plantilla, que usted sé que está entendiendo. Entonces, esto puede guardarlo en su memoria. Volviendo al par. ¿Están en A? No. Este término está en A y este está en A negado, por lo tanto no entra A. Ok. ¿Están en B? Sí. Entonces ya puede ir escribiendo el término B. Están en B. ¿Están en C? Sí, pero en C negado. Todo esto es C, los dos están en C negado. ¿Están en D? Sí, los dos están en D. Ok, ya escribió esa unión de esos dos términos. A ver, veámoslo por acá. ¿Cómo hacíamos antes? El 5 sería así, 4 y 1, 5. Escrito en términos del álgebra, acá abajo lo voy a hacer. Sería A negado, B, C negado, D. Este es el 5. ¿Ok? Ahora veamos el 13. El 13 se escribe 8 y 4, 12, 13. ¿No? Sería A por B por C negado por D. ¿Ok? Entonces tengo estos dos términos. Pongámoslos de esta forma. A, B, C negado D, que es el 5, más, si forman una unión, esa unión es más, ¿no? Entonces tengo estos dos términos y estoy tratando de agruparlos. Entonces por el álgebra de Boole me dice que yo puedo sacar factor común de estos dos, B por C negado por D, y me queda A negado más A. Y esto es 1, por lo tanto, la unión de estos dos nos da B por C negado por D, que lo hemos escrito hace un momento y rápidamente con el mapa de Carnot. ¿Se imaginan un ejercicio que tenga unos 15 o 10 términos de estos y tratar de agruparlos adecuadamente usando el álgebra de Boole? Parece imposible, pero con mapas de Carnot van a ver que es muy fácil, muy sencillo. Hasta ahora entonces podemos ver que el 6, por ejemplo, es adyacente al 7, al 14, al 2 y al 4. Ok, volviendo a este grupo, resulta que el 7 y el 13 están formando un grupo. Y el 7 y el 15 podrían formar otro grupo. ¿Sí? ¿Ese grupo cómo se llama? Este grupo se llama B, porque están en B, C, D. No está en A, porque este término está en A, este está en A negado, no se usa A. Están en B, están en el dominio de C y están en el dominio de D. Entonces B por C por D. Vea que estos dos son adyacentes a estos dos, por lo que puede formar un grupo de 4 términos. Y entonces, ¿cómo se llamaría ese grupo de 4 términos? Acá, véalo. ¿Qué factor común puedo sacar acá? B por D. ¿Qué me queda? C negado más C, que es 1. Entonces, esos 4 términos se llamarían B por D. Nada más. Pero acostumbrémonos a manejar el mapa de Carnot y ir directamente. Este grupo de 4, me pregunto, ¿están en A? No. No entra A. ¿Están en B? Sí. Los 4 están en B, entonces voy escribiendo B. ¿Están en C? Esto es C. Estos dos están en C y estos están en C negado, entonces no entra C. ¿Están en D? Sí, los 4 están en D. Entonces,
de grupos de 2 agrupados puedo formar un grupo de 4. Y si yo tengo otro grupo de 4 adyacente a estos 4, puedo formar un grupo de 8 y sucesivamente. Entonces, mapas de Carnot. Usted puede ir por partes escribiendo su ayuda a memoria. Su mapa de Carnot de 2 variables, de 3 variables y de 4 variables. Hoy no vamos a llegar a hacer el mapa de variables de 5, porque lo vamos a hacer a través de un ejercicio cuando ya estemos manejando. Usted, si maneja las reglas para 2 variables, para 3 variables, para 4 variables, son las mismas reglas para 5, para 6, etc. Lo que le decía es que los ejercicios se tornan más largos, nada más, no más difíciles, porque la metodología es la misma. Así que agarra para 2 variables, hace su mapa 0, 1, 2, 3. Las variables, llámelo AB. Podría llamarle MN o P, no hay problema. Esto es A y esto es B. Simple como resumen. Si esto es B, esto es B negado. Si esto es A, esto es A negado. Mapa de Carnot de 3 variables. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A, B, C. Esto es A, esto es B y esto es C. ¿Se imagina el alumno que quiere dar, por ejemplo, un examen y coloca acá los números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, así como está el orden establecido y acostumbrado a trabajar, que es el código decimal o el sistema numérico decimal? Entonces, con esa regla nunca va a poder resolver un mapa, porque el 0, 1, 2, 3, 4 sabemos que no son cíclicos, por lo tanto nunca va a poder él hacer una minimización con el mapa de Carnot. Entonces existen ese tipo de errores donde el alumno realmente no sabe por qué caprichosamente estos números están ordenados de esa forma. Mapa de 2, de 3 y a ver si nos entra el de 4. Lo vamos a hacer más pequeño. Recomendación: usted tiene hoja cuadriculada, usted tiene colores, entonces sea ordenado y maneje colores. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¿Por qué le pido que usted maneje colores? Porque los ejercicios son a veces largos. Esto es A, esto es B, esto es C y esto es D. Ahí tengo las 4 plantillas. Este B es de la plantilla de 3. Debí tener cuidado en hacerlo más arriba. Ahí hasta ahora, como resumen, hemos hecho estas 3 plantillas y sabemos que si el 1 es adyacente al 9, puedo formar grupo. ¿Y cómo se llamaría ese grupo? A mí me importa que ya usted pueda formar grupo el 1 con el 9, habiéndolo reconocido que son adyacentes, que digan, el 9 está en A y el 1 está en A negado, entonces no entra A. Usted con colores maneja este con este y puede unirlo, como para decir que está uniendo esos dos términos. Por lo tanto, no entra A, entra B. Fíjese, B es todo esto. Ambos están en B negado, entonces ya puedo decir B negado está en el dominio de C negado, porque todo esto es C, entonces todo esto es C negado, y finalmente el dominio de D. Este grupo se llama B negado, C negado, D. Aunque usted quiera y se pase toda la tarde tratando de encontrar otro nombre, no lo va a poder hacer. Este grupo corresponde a esos dos términos, no corresponde a otros términos. Estos dos términos, si se agrupan, se llama B negado, C negado, D. No hay otro nombre, no hay otra posibilidad. Así que luego
usted puede visualizar que este y este también pueden formar grupo y decir, ah, pero estos dos con estos dos, ¿sí? Estos cuatro, si son adyacentes, que lo son, pueden ser adyacentes a estos cuatro de arriba o estos cuatro de abajo. ¿Ok? Pero no pretendo ahorita confundirlo. Para mí es suficiente que tenga las tres plantillas y esté aprendiendo a formar grupos. Luego con los ejercicios vamos a ir clarificando que usted puede formar grupos con un término. Es el término cuando digamos que existe este y existe este y existe este. Entonces cuando estoy analizando y buscando grupo para el 3, ¿con quién formo grupo? Ok, el 0 con el 4 sí, son adyacentes, formarían grupo. Pero el 3 ¿con quién? No, con el 2 no está, con el 7 no está, con el 1 no está. Entonces tendría que formar grupo por sí solo. Ok, entonces los grupos pueden ser de 1, de 2 términos, de 4 términos, de 8 términos. O sea, no hay un grupo de 3 términos. No puedo decir estos 3 son adyacentes. Ese tipo de errores son garrafales. No gusto de ellos por el principio. La progresión es 1, 2, 4, 8, 16. Y vean cómo el mapa de Carnot se va duplicando. Es porque esa posibilidad justamente. Cuando aumento una variable 5, de pronto esto se duplica a este lado y yo tengo 32 casillas. Del 0 al 31. Y si tengo que hacer un mapa de Carnot de 6 variables, tendría que hacer 64 números acomodables, ¿no? Bueno, ahí vamos a quedar por ahora.